He visto este patrón repetirse durante décadas, siempre con la misma apariencia tranquila. Dos personas llegan a la madurez con trayectorias distintas, pero con vidas externas muy parecidas. Ambos trabajaron durante años. Ambos cumplieron horarios. Ambos pagaron cuentas. Desde fuera, nada parece fuera de lugar. Sin embargo, uno vive con margen, el otro vive con presión. Y esa diferencia no nació de un gran golpe de suerte ni de una decisión brillante tomada una sola vez. Nació de hábitos pequeños, repetidos, casi invisibles mientras ocurrían. En las cartas anuales de Berkshire Hathaway, Warren Buffett nunca habla de riqueza como un evento repentino. Habla de tiempo. Habla de disciplina. Habla de errores que parecen razonables en el momento, pero que se vuelven costosos cuando se observan desde lejos. Lo incómodo es que esos errores no duelen cuando se toman. Duelen cuando ya no hay margen para corregirlos. La mayoría de las personas no fracasa financieramente de forma dramática. No hay un día exacto en que todo colapsa. Lo que hay es una acumulación silenciosa, decisiones que no parecían graves, gastos que no importaban tanto, aplazamientos que se resolverían después. El problema no fue la decisión aislada, fue el costo acumulado que nadie quiso calcular. Buffett ha observado esto desde una posición privilegiada, no como espectador ocasional, sino como testigo constante. A través de crisis, burbujas, expansiones y colapsos, ha visto cómo los resultados finales casi nunca sorprenden cuando se revisan los hábitos previos. Lo que sorprende es que las personas sigan creyendo que el desenlace será distinto esta vez. Existe una verdad incómoda que atraviesa décadas de entrevistas y escritos. La diferencia entre estabilidad y fragilidad rara vez está en cuánto se gana. Está en cómo se comporta una persona cuando nadie la observa, cuando el mercado no está en crisis y cuando no hay urgencia aparente. Ahí es donde se forman los patrones que más tarde parecen destino. Este análisis no promete resultados ni atajos. No habla de riqueza rápida ni de fórmulas secretas. Habla de 7 hábitos silenciosos, documentados a lo largo del tiempo, que separan a quienes construyen margen de quienes viven ajustados incluso cuando sus ingresos crecen. Hábitos que no se sienten heroicos al aplicarse. Hábitos que no generan admiración inmediata, pero que, con los años, explican casi todo. La promesa aquí es sobria. Entender estos patrones no garantiza nada por sí mismo. Ignorarlos, en cambio, casi siempre conduce al mismo lugar, a una vida financiera que parece estable hasta que deja de serlo, a una sensación de haber trabajado mucho para llegar con muy poco control. A partir de aquí, no hablaremos de personas listas o torpes. Hablaremos de comportamientos. Porque eso es lo único que, con el tiempo suficiente, termina decidiendo el resultado. La amenaza más peligrosa no es la que grita, es la que susurra, la que se instala sin llamar la atención y se normaliza con facilidad. En finanzas personales, esa amenaza rara vez se presenta como un error evidente. Se presenta como comodidad, como rutina, como una vida que funciona. En muchas entrevistas, Buffett ha señalado que el riesgo no suele venir de lo desconocido, sino de lo que creemos entender. Personas que confían demasiado en la estabilidad de su ingreso. Personas que asumen que el mañana se parecerá mucho al hoy. Personas que posponen decisiones importantes porque en apariencia no hay urgencia. Ese es el terreno perfecto para que los errores crezcan sin ser vistos. El problema no aparece cuando el gasto ocurre, aparece cuando el tiempo pasa. Un gasto pequeño no asusta. Una deuda manejable no preocupa. Un mes sin ahorrar no parece grave. Pero cuando esas decisiones se repiten durante años, el efecto se vuelve estructural. No es un agujero repentino. Es una pendiente lenta. Buffett ha advertido durante décadas sobre la ilusión de control, la sensación de que todo está bajo dominio porque las cuentas se pagan y el trabajo continúa. Pero la verdadera fragilidad se mide cuando algo cambia. Un ingreso que se reduce. Una enfermedad. Un mercado que cae. Ahí se revela quién construyó margen y quién solo construyó apariencia. La amenaza invisible también adopta la forma de hábitos socialmente aceptados. Gastar primero y pensar después. Ajustar el estilo de vida cada vez que el ingreso sube. Financiar lo cotidiano como si el futuro estuviera garantizado. Nada de eso genera alarma inmediata.
Todo parece razonable cuando se observa de manera aislada. El daño surge cuando se observan 10, 20 o 30 años después. En las cartas de Berkshire Hathaway hay una insistencia constante en evitar errores irreversibles, no porque sean espectaculares, sino porque no permiten recuperación. Vivir sin margen es uno de ellos. No se siente como un error mientras todo sale bien. Se siente como normalidad. Y esa normalidad es peligrosa porque anestesia la capacidad de reaccionar. Hay personas que trabajan más con el paso del tiempo, pero sienten que avanzan menos. No es falta de esfuerzo, es fricción acumulada. Cada decisión pasada reduce el espacio de maniobra presente. Cada compromiso asumido sin pensar a largo plazo limita las opciones futuras. El tiempo, que podría haber sido aliado, se convierte en juez. La amenaza invisible no destruye de golpe, erosiona. Como la humedad en una casa no se ve hasta que la estructura empieza a ceder, y cuando eso ocurre, la reparación ya no es sencilla ni barata. No porque faltara información, sino porque durante años nadie quiso mirar el problema con suficiente distancia. La frase que resume este patrón es simple. Lo que no se controla cuando es pequeño, gobierna cuando es grande. El marco mental de Buffett no se construyó alrededor de la ambición, sino alrededor del riesgo. No del riesgo visible, sino del que se acumula sin ruido. En sus cartas vuelve una y otra vez a la misma idea. Primero, sobrevivir, después, crecer. Parece una obviedad, pero pocas personas organizan su vida financiera bajo esa lógica. Para Buffett, la paciencia no es una virtud moral, es una herramienta práctica. Permite que el tiempo haga el trabajo pesado, mientras las decisiones permanecen simples. La impaciencia, en cambio, obliga a tomar atajos, y los atajos casi siempre eliminan el margen de seguridad. Cuando el margen desaparece, cualquier error se vuelve peligroso. Este marco mental parte de una premisa incómoda. El futuro es incierto, incluso cuando todo parece estable. Por eso Buffett nunca diseña sus decisiones suponiendo que todo saldrá bien. Las diseña para resistir cuando algo salga mal. Esa diferencia es crucial. La mayoría de las personas organiza su dinero esperando continuidad. Buffett lo organiza esperando interrupciones. El concepto de margen de seguridad repetido durante décadas no se limita a la inversión. Aplica la vida entera. Gastar menos de lo que se gana no es una recomendación moral, es una barrera de protección. Ahorrar e invertir de forma constante no es optimismo, es preparación. Evitar compromisos innecesarios no es miedo, es respeto por la fragilidad del futuro. Buffett ha observado que muchas personas confunden actividad con progreso. Trabajan más, ganan más, se mueven más, pero si cada mejora en el ingreso viene acompañada de un aumento equivalente en el gasto, el resultado neto es cero. Mucho movimiento. Ningún avance. El marco mental correcto no pregunta ¿cuánto puedo pagar hoy?, sino ¿qué estoy sacrificando mañana? Este enfoque también rechaza la urgencia artificial. No hay prisa por actuar cuando no se entiende. No hay ansiedad por imitar lo que otros hacen. Buffett ha dicho en múltiples ocasiones que no hacer nada también es una decisión, y muchas veces es la decisión más rentable. La calma no es pasividad, es control. El dinero, bajo este marco, deja de ser una fuente de estímulos inmediatos y se convierte en una herramienta de largo plazo. Cada dólar se observa como una semilla o como una carga. No por su tamaño, sino por su comportamiento a través del tiempo. Lo pequeño, bien tratado, se vuelve relevante. Lo grande, mal gestionado, se vuelve frágil. La frase que resume este marco es clara. No se trata de ganar rápido, sino de evitar perder de forma permanente. El primer patrón aparece temprano y casi siempre pasa desapercibido. No tiene que ver con inversiones complejas ni con mercados. Tiene que ver con el orden. ¿Con qué sucede primero cuando el dinero llega a una cuenta? ¿Y con qué sucede después? Buffett ha sido consistente durante décadas en una idea simple. Lo que queda al final casi nunca existe.
En muchas entrevistas ha explicado que las personas no fracasan por no ganar suficiente, sino por dejar la decisión más importante para el final del mes. El ahorro y la inversión se tratan como un residuo, y los residuos rara vez sobreviven. El ejemplo es cotidiano. Una persona recibe su ingreso, atiende compromisos inmediatos, paga lo urgente, responde a lo visible. Cuando el mes termina, se promete que el próximo será distinto. Pero el próximo mes se parece demasiado al anterior. No hay una catástrofe, solo repetición. Y en esa repetición, el tiempo empieza a trabajar en contra. Buffett comenzó a invertir muy joven, pero no porque ganara mucho. Lo hizo porque decidió que una parte de cada ingreso no era negociable, no era dinero disponible. Era dinero que desaparecía del consumo antes de que pudiera tentarlo. Esa decisión no se siente heroica, se siente restrictiva, y precisamente por eso funciona. El impacto a largo plazo no se nota en el primer año ni en el segundo. Se nota cuando el tiempo ha hecho su trabajo. El dinero que se aparta primero tiene décadas para crecer. El dinero que se deja para después nunca tiene esa oportunidad. La diferencia no es el porcentaje, es la prioridad. Muchas personas creen que este hábito requiere comodidad previa. Esperan a ganar más para empezar. Buffett observó lo contrario. La disciplina no aparece cuando sobra dinero. Aparece cuando se establece un orden claro. Sin ese orden, cualquier aumento de ingreso se disuelve con facilidad. La frase sentencia de este patrón es directa. Lo que no se protege al inicio, se pierde al final. El segundo patrón no aparece como un error, aparece como una recompensa. Cuando el ingreso sube, la vida se expande. Una casa un poco más grande, un auto un poco mejor, más compromisos mensuales. Todo parece razonable, porque ahora se puede. El problema es que esa expansión rara vez retrocede cuando las condiciones cambian. Buffett ha observado durante décadas cómo ingresos altos conviven con fragilidad financiera. Personas brillantes, bien pagadas, con agendas llenas, que viven sin margen, no por falta de capacidad, sino por haber convertido cada mejora en un nuevo punto de partida. El ingreso deja de ser una herramienta y se convierte en una excusa. El ejemplo es común. Un aumento llega y con él una mejora inmediata en el estilo de vida. Nada extremo, nada irresponsable, en apariencia, pero ese ajuste se vuelve permanente. El gasto fijo crece, las obligaciones se multiplican, y lo que parecía progreso se transforma en dependencia. La persona ahora necesita ese ingreso para sostener lo que antes no necesitaba. El impacto a largo plazo es silencioso. Mientras todo funciona, no hay alarma. Pero cuando el ingreso se interrumpe o se estanca, la estructura se vuelve rígida. No hay espacio para reducir sin dolor. No hay colchón, no hay tiempo. El problema no es haber mejorado la vida, es haberlo hecho sin dejar espacio para el futuro. En sus cartas, Buffett insiste en la idea de vivir muy por debajo de lo que se podría, no como sacrificio, sino como estrategia. Ese espacio entre lo que se gana y lo que se gasta es donde nace la libertad financiera. Cuando ese espacio se cierra, la libertad desaparece, aunque el ingreso sea alto. Muchas personas confunden prosperidad con consumo, pero el consumo es un acto inmediato. La prosperidad es un estado que se sostiene. Requiere que el gasto no persiga al ingreso como una sombra. Requiere resistir la presión social de estar a la altura. Requiere aceptar que no todo aumento debe convertirse en compromiso. La frase sentencia de este patrón es clara. Cuando el gasto aprende a correr tan rápido como el ingreso, el futuro se queda atrás. El tercer patrón es especialmente engañoso porque se disfraza de virtud. Trabajar más, esforzarse más, estar siempre ocupado. Durante años, Buffett ha observado cómo muchas personas asumen que el trabajo duro por sí solo resolverá cualquier problema financiero. Y durante años ha visto cómo esa creencia termina agotando a quienes la sostienen. El error no está en trabajar, está en creer que el tiempo es el activo principal. El tiempo es limitado. Siempre lo ha sido. Hay un número fijo de horas en una semana y ninguna negociación puede ampliarlo.
Sin embargo, muchas personas organizan toda su vida financiera alrededor de intercambiar horas por dinero, como si ese intercambio pudiera escalar indefinidamente. El ejemplo es cotidiano y respetable. Profesionales que acumulan responsabilidades, horas extra, fines de semana ocupados. El ingreso aumenta, pero también lo hace el cansancio. Y lo más importante, cuando el trabajo se detiene, el dinero también lo hace. No hay continuidad. No hay inercia, no hay sistema. Buffett ha sido claro al diferenciar entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje. No como una frase ingeniosa, sino como una observación matemática. El capital bien invertido no duerme, no se enferma, no pide vacaciones. Su rendimiento puede ser modesto, pero es constante. Y la constancia, con tiempo suficiente, supera al esfuerzo intermitente. El impacto a largo plazo de este error es profundo. Personas que llegan a edades avanzadas con historias laborales intensas, pero con poca estabilidad acumulada, no fallaron por falta de sacrificio. Fallaron por no haber construido mecanismos que siguieran funcionando cuando ellas ya no podían hacerlo al mismo ritmo. Buffett nunca ha glorificado el agotamiento. Al contrario, ha insistido en estructuras simples que permitan que el tiempo haga su trabajo. Invertir no es una actividad frenética, es una decisión inicial seguida de largos periodos de espera. Esa espera es incómoda para quien confunde movimiento con progreso. La frase sentencia de este patrón es silenciosa pero contundente. El dinero que depende de tu energía se agota cuando tú te agotas. El cuarto patrón aparece como una preferencia personal, pero en realidad es una debilidad estructural: la incapacidad de esperar. Buffett ha observado que muchos errores financieros no nacen de la falta de información, sino de la urgencia por obtener algo ahora. Esa urgencia empuja decisiones que, vistas con distancia, nunca fueron necesarias. El ejemplo es simple y cotidiano: comprar algo antes de tiempo, financiar lo que podría haberse esperado, convertir un deseo momentáneo en un compromiso de años. En el momento, la decisión parece pequeña. El pago mensual parece manejable, pero el tiempo transforma esa comodidad inicial en una carga persistente. Buffett ha sido consistente al evitar este tipo de decisiones, no por austeridad extrema, sino por comprensión del costo oculto. Cada gasto adelantado no solo consume dinero, consume tiempo futuro, tiempo que podría haberse usado para que ese dinero creciera o protegiera contra imprevistos. El impacto a largo plazo de la impaciencia es acumulativo. Una decisión apresurada rara vez arruina una vida financiera, pero una secuencia de decisiones apresuradas crea una estructura rígida. La persona empieza a vivir adelantada al futuro, gastando hoy lo que aún no ha ganado mañana. Cuando el mañana llega ya está comprometido. En sus escritos, Buffett ha señalado que la disciplina no es privación, sino elección. Elegir esperar cuando no hay prisa real. Elegir decir no cuando el beneficio es inmediato pero el costo es duradero. Esa capacidad de postergar no se celebra socialmente. No genera reconocimiento, pero genera estabilidad. Muchas personas confunden bienestar con gratificación inmediata, pero la gratificación es efímera. La estabilidad es persistente. Una se siente hoy, la otra se agradece dentro de 20 años. Y casi nunca vienen juntas. La frase sentencia de este patrón resume el problema con claridad. Cada vez que adelantas el placer, atrasas tu libertad. El quinto patrón no es visible en el estilo de vida, sino en la forma de pensar. Es la ausencia de educación financiera continua. Buffett ha repetido durante años que el conocimiento se acumula de la misma manera que el capital. Lentamente al principio y luego de forma decisiva. El problema es que muchas personas dejan de aprender justo cuando más lo necesitan. El ejemplo es frecuente. Personas que delegan por completo las decisiones financieras, que confían ciegamente en productos que no entienden, que firman compromisos sin calcular consecuencias. No lo hacen por negligencia deliberada, lo hacen porque nunca desarrollaron el hábito de cuestionar cómo funciona el dinero a lo largo del tiempo. Buffett ha señalado que los errores más costosos suelen cometerse cuando alguien actúa sin comprender el riesgo real.
No hace falta un fraude. Basta con una mala estructura, una deuda mal entendida, un instrumento comprado por imitación, una decisión tomada porque todos lo hacen. La ignorancia no castiga de inmediato, pero cobra intereses. El impacto a largo plazo es severo. Quien no entiende cómo se comporta el dinero termina reaccionando tarde, compra cuando el entusiasmo es alto, vende cuando el miedo domina. Ajusta decisiones importantes en momentos emocionales. El problema no es la falta de inteligencia, sino la falta de marco. Buffett nunca ha presentado el aprendizaje como una moda ni como una tarea intensa y breve. Lo ha presentado como una rutina tranquila. Leer, pensar, comparar, repetir. Esa acumulación lenta crea criterio. Y el criterio, con el tiempo, evita errores que ningún rendimiento espectacular puede compensar. La frase sentencia de este patrón es directa. El dinero castiga con precisión lo que la mente no se tomó el tiempo de entender. Después de décadas observando resultados, el mapa correcto no se ve sofisticado. No promete velocidad. No depende de predicciones. Se basa en reducir errores antes de buscar aciertos. Buffett ha insistido en que evitar decisiones destructivas es más importante que encontrar oportunidades brillantes. El primer principio es simple: crear margen. No como exceso, sino como espacio. Espacio entre ingreso y gasto. Espacio entre compromiso y capacidad. Ese margen absorbe errores, imprevistos y tiempo. Sin margen, cualquier sacudida se vuelve crítica. El segundo principio es la constancia. Decisiones pequeñas, repetidas durante años, superan a decisiones grandes tomadas de forma esporádica. No se trata de intensidad, sino de continuidad. El tiempo premia a quien no interrumpe el proceso. El tercer principio es la claridad. Entender en qué se participa y por qué. No invertir por entusiasmo ni gastar por presión. Cada decisión debe tener una razón que sobreviva al paso del tiempo. Si no la tiene, probablemente no sea necesaria. El cuarto principio es la paciencia estructural. No esperar resultados rápidos ni señales inmediatas. El progreso real es lento y, por eso, poco visible. Quien necesita confirmación constante suele abandonar antes de que el proceso madure. Este mapa no elimina la incertidumbre, la reconoce, y al reconocerla reduce su daño. No garantiza tranquilidad absoluta, pero construye resiliencia. Y la resiliencia, con el tiempo, se parece mucho a la estabilidad. La advertencia final no es dramática, no lo necesita. Es, de hecho, demasiado común como para resultar impactante a primera vista. La mayoría de las personas no fracasa por una gran decisión equivocada. Fracasa por una secuencia larga de decisiones pequeñas que parecían inofensivas cuando se tomaron. Ninguna de ellas fue absurda, ninguna fue escandalosa. Todas fueron fáciles de justificar en su momento. Buffett ha insistido durante años en que el verdadero peligro no está en la volatilidad, ni siquiera en los errores inevitables, está en la repetición, en permitir que un mal hábito se vuelva normal, en aceptar compromisos que reducen el margen sin darse cuenta de que ese margen es lo único que separa la estabilidad de la fragilidad. Cuando el margen existe, los errores se corrigen. Cuando no existe, los errores se acumulan. Esa es la diferencia entre una molestia temporal y un problema estructural. Y esa diferencia rara vez se percibe mientras todo parece funcionar. El sistema solo se revela cuando se lo pone a prueba. A lo largo de décadas, Buffett ha observado que el futuro no castiga la falta de talento. Castiga la falta de preparación. Castiga la comodidad prolongada. Castiga la creencia de que mañana será una versión ligeramente mejor de hoy sin que nadie tenga que cambiar nada. El tiempo no funciona así. El tiempo amplifica lo que ya existe, no lo reemplaza. Muchos llegan a un punto en la vida en el que miran hacia atrás y no encuentran un error claro que puedan señalar. Solo una sensación difusa de haber trabajado mucho para obtener poco control. No hubo una crisis evidente. No hubo una mala racha espectacular. Hubo hábitos que nunca se corrigieron porque nunca parecieron urgentes. La disciplina que Buffett describe no es heroica, es silenciosa. Consiste en ordenar primero lo importante y dejar lo accesorio para después. Consiste en resistir la presión de convertir cada mejora en una obligación permanente.
Consiste en aceptar que decir no hoy es, muchas veces, la única forma de decir sí mañana. La acción inmediata que se desprende de todo esto no es radical. No exige cambios drásticos ni movimientos impulsivos. Exige atención, exige revisar el orden de las decisiones. Exige preguntarse si el estilo de vida actual deja espacio para el futuro o si lo consume por adelantado. Exige reconocer que el tiempo es un aliado solo cuando se le da algo con lo que trabajar. No se trata de volverse austero, se trata de volverse consciente, de entender que cada compromiso reduce opciones y que cada opción preservada tiene valor, incluso si hoy no se utiliza. La libertad financiera no aparece de golpe. Se construye como una casa bien hecha, con cimientos que no se ven, pero que sostienen todo lo demás. Buffett nunca ha prometido tranquilidad absoluta. Ha prometido algo más modesto y más realista: la posibilidad de resistir, de no verse obligado a tomar malas decisiones en malos momentos, de no depender exclusivamente de que todo salga bien. Esa capacidad en el largo plazo termina siendo la diferencia más importante. El tiempo seguirá avanzando, con o sin atención. La pregunta no es si cambiará algo. La pregunta es si amplificará hábitos que construyen margen o hábitos que lo destruyen. Esa elección no se hace una vez. Se hace todos los días, en decisiones que casi nadie observa. Si este análisis te ayudó a pensar con más claridad, deja un like. Si quieres seguir explorando estos patrones con calma y profundidad, suscríbete. Y si algo de esto te hizo reflexionar, deja un comentario con la idea que más te hizo detenerte. Hay una última observación que atraviesa todas las cartas, entrevistas y décadas de resultados. Casi nadie toma malas decisiones porque quiera hacerlo. Las toman porque el contexto las vuelve cómodas, porque el entorno las normaliza, porque no parecen urgentes. Y esa falta de urgencia es, paradójicamente, lo que las vuelve peligrosas. Buffett ha mostrado que la vida financiera no se define en momentos extraordinarios, sino en períodos largos de aparente calma. Es ahí donde se decide casi todo. Cuando no hay crisis, cuando no hay miedo, cuando no hay presión externa. En esos momentos, las decisiones pequeñas pasan sin revisión. Y son esas decisiones las que, años después, determinan cuánta libertad existe y cuánta ansiedad se hereda. El error más común no es gastar demasiado una vez. Es diseñar una vida que necesita que todo salga bien para sostenerse. Ingresos constantes, salud intacta, mercados favorables, energía permanente. Ese diseño funciona hasta que deja de hacerlo. Y cuando falla, no hay tiempo para reconstruir, solo para reaccionar. La alternativa que Buffett ha defendido nunca ha sido extrema, ha sido prudente. Construir margen antes de necesitarlo, reducir fragilidad antes de que el entorno la exponga, pensar en décadas cuando el mundo empuja a pensar en semanas. Esa forma de vivir no se siente emocionante, pero se vuelve invaluable cuando el contexto cambia. Al final, la riqueza no es el punto central. El control sí lo es. Control del tiempo, control de las decisiones, control de la capacidad de decir no cuando es necesario. Ese control no se compra. Se cultiva lentamente, con hábitos que no generan aplausos y con renuncias que nadie celebra. El futuro no premia la intención, premia la estructura. Y la estructura se construye cuando todavía no parece necesaria. Si esta reflexión te aportó claridad, deja un like. Si valoras este enfoque sobrio y de largo plazo, suscríbete. Y si algo de lo dicho aquí resonó contigo, deja un comentario con esa idea.